A finales de la década de 1970, el mundo vivía un periodo de efervescencia social y política. Tras las luchas de los movimientos feministas, estudiantiles, antirracistas y por los derechos civiles en los años 60, emergió con fuerza una nueva ola de activismo, el movimiento por los derechos de las personas LGTBIQ+, y otras identidades disidentes. Aunque la homosexualidad todavía era criminalizada o considerada una enfermedad en muchos países, la resistencia colectiva comenzó a hacerse visible, cuestionando las normas de género, la represión estatal y la discriminación social. Ser parte de la población LGTBIQ+ todavía es objeto de prejuicios, de miradas y de violencias. En mi caso, el orgullo está en lo que hago siéndolo, teniendo una causa que puede visibilizar, acompañar y ser lugar seguro para muchas otras personas. En este especial conoceremos a la diva, no solamente lo que representa para todos nosotros, siendo un referente desde hace 40, 50 años en la ciudad de Manizales y cómo ha evolucionado el concepto de la diversidad sexual. No se pierdan estos dos capítulos con la diva, con su vida, con su obra y con lo que actualmente es. Esto es Gente que Suma. Diva querida, me encanta tenerte en Gente que Suma. Este es un espacio para nosotras y sobre todo este especial que queremos hacer contigo, con toda seguridad también es un homenaje a tantas y tantos que desde la lucha LGTB hemos tenido en todo este escenario de la inclusión, pero también desde la discriminación. Entonces, Diva, bienvenida a Gente que Suma. Listo, muchas gracias, muy buenos días a Gente que Suma. En este momento estamos llegando acá al sector de Arenales, donde yo siempre he dicho, es la calle de las divas. Las primeras divas de la ciudad de Manizales. Sí. Porque todas fuimos divas acá en Arenales, donde todas nos sentíamos como queríamos ser, estábamos en el entorno donde queríamos estar, donde queríamos sentir quién éramos nosotros. Listo, Diva. O sea, tú eres un referente supremamente importante, no solamente desde la lucha y la causa LGTB, sino que si alguien tiene la historia de la ciudad, de cómo era la ciudad hace 50 años y sobre todo aquí, en esta calle donde sucedieron tantas cosas, y nos vas a contar a qué edad tenías cuando llegaste acá, Diva. Yo tenía, cuando llegué a Arenales, la edad de 13 años. Muy chico, ya muy niña llegué yo aquí a Arenales. Sí. Recuerdo que me trajo Jessica, mi mentora, la primera trans que me trajo a este maravilloso mundo de Arenales, que yo quería conocer, que quería sentirme, que quería explorar, donde digo yo, empecé a hacer mi activismo. Ella fue quien me trajo aquí a Arenales. Y me decía, y me acuerdo que ella me controlaba porque yo era ya desesperada, quiero ser trans. De hecho, me acuerdo que mi tránsito lo hice así, eran tenis, pantalones, pero maquillada. Entonces empecé el tránsito y compartí con ellas este maravilloso mundo de Arenales lleno de historias buenas, historias malas, porque de todo hay. Hacia el lado de allí, de enseguida la casa, era la casa de la estrella. La casa no, la cantina. Se llamaba Grill Las Estrellas, decía bien en la puerta, Grill Las Estrellas. Sí. Era el grill de ella tenía sus, en ese momento decíamos, en esa época, colegialas, las que trabajaban con la estrella y las que trabajaban con Lucy. Tú hablas mucho de Estrella Hidalgo, que me imagino que es... ¿Por qué Estrella fue un referente tan importante para ti y en esa época de Arenales? Porque resulta que en esa época la que sonaba mucho era, usted venía acá, entrábamos acá a Arenales y lo primero que veíamos era el Grill Las Estrellas, que era para este lado. Okay. Grill Las Estrellas era una puertica de una casita pequeña y ahí decía, como en una cosita de metal, Grill Las Estrellas. Ok. Acá, en este lado, es un lugarcito que la conocemos como La Manzano, pero La Manzano era un grill como de clientes que venían a escuchar melodía donde ella, pero venían a escuchar melodía y a veces resultábamos mezclados con los clientes de ella. Nunca entrar allá, yo sí llegué a entrar, pero nunca pues comentar mucho allá, pero los clientes salían y
y resultaban ligando con las trans. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y hoy tú tienes 13 años. ¿Cómo llegas tú aquí? Bueno, yo llegué a Arenales de unos tenis, un blue jean, un chico temeroso porque me iba a venir a enfrentar contra población trans que ya llevaba muchos años de estar acá, otras recién llegadas, donde usted se tenía que ganar su puesto porque ya te querían sacar, porque ya te querían tirar. Me acuerdo que tuve una anécdota con la Estrella de que recién llegada yo acá, alguien me tiró y me reventó la boca, y entonces recuerdo que la Estrella me llamó y me dijo, hola querida, venga, y me puso hielo en la boca y me dijo, usted sabe que acá no se puede dejar sacar, usted acá tiene que ocupar un puesto, tiene que ganarse su puesto, agárrese con la que se la quiera montar, acá tiene que saber vivir. Y hacerse respetar, y hacerse además. respetar y ganarse ese puesto. La primera trans que yo conocí en mi vida fue Jessica. Ahorita se llama, es italiana, lleva 35 años en Italia, tiene nombre italiano, Lucía Sorrentino Tabaco Díaz. Jessica bajaba por la cuadra de mi casa y yo veía una trans muy bonita, maquillada, y yo quiero ser ella, quiero identificarme con ella, quiero estar donde ella está. Entonces, habían otras discotecas acá, otros griles donde iban chicos que eran serios, pero no, yo quiero Arenales, donde están ellas, donde están vestidas de mujer, donde yo quiero estar. Cuando Jessica me trajo acá, me acuerdo que me trajo como si yo fuera la primita de Jessica. Eso era como para yo sentirme protegida de ella, para que otras no me fueran a atacar. Pero sin embargo, pues sí se sintieron ataques, se sintió persecución, se sentía mucha cosa normal que se siente cuando alguien nuevo llega a una zona de confort donde usted ya está ubicada, esta ya viene, esta ya va a querer, pero sí me tocó tener pues muchos encontrones, de hecho todavía existen muchas rencillas y cosas ahí en esa parte. Diva, cuéntame acá esta casa, exacto. Acá había un barcito de una señora que le decíamos la Cumanchú. Era un barcito de melodías. Cantando de melodía. Entonces ahí venían clientes a ese barcito y tomaban, y habían mujeres y bailaban, y yo me acuerdo que un esposo de mi tía le gustaba mucho la melodía y venía acá y iba y me sacaba de uno de los driles acá para que yo me pasara a tomar con él ahí. En melodía. Recuerdo también que acá enseguida de la Estrella había un lugar de una señora que era la Mona Zuluaga. La Mona Zuluaga alquilaba piezas. Entonces ahí era una parte donde veníamos a hacer los ratos de la Mona Zuluaga. Y aquí donde la Cumanchú también ella tenía su cuartico dentro del barcito y nos alquilaba piezas a veces para nosotros entrar con el cliente. El punto de inflexión fue la revuelta de Stonewall, ocurrida en junio de 1969 en Nueva York, tras una redada policial en el bar Stonewall Inn. Personas homosexuales, trans y drag queen se enfrentaron a la violencia policial y salieron a las calles a protestar. Para finales de los 70, cada junio se comenzaron a realizar las primeras marchas del orgullo gay, simbolizando la resistencia, la visibilidad y la dignidad. En esta época también surgieron los primeros colectivos lésbicos y trans que comenzaron a cuestionar el machismo, incluso dentro del propio movimiento gay, proponiendo una visión más inclusiva e interseccional. Tú decides llegar a Arenales en un entorno que social y familiarmente puede ser hostil. ¿Qué piensa tu familia cuando tú llegas acá y tan chiquita? Resulta que mi familia no se da cuenta,
porque entonces yo tenía en mi morral y yo acá en Arenales transitaba, era de blue jean, algo bien gomelo de la época, una camisa bien bonita, pues que me semejara. La Jessica me maquillaba porque recuerdo que como era tan chico, por estos andenes yo pasaba hacia allá, entonces venía la policía del Retén del Carmen y entonces me veían bien chico, y usted menor de edad, ¿qué está haciendo por acá? En esa época pues casi no trabajaban eso, pero sí lo censuraban. Entonces la Jessica cogía y me maquillaba la cara un poquito, me decía, no andes como tan chico, andes un poquito como sí, así, para que vean de que eres de acá y no te molestes. El hecho de estar acá generaba, por ejemplo, para la policía, ¿generaba respeto o por el contrario generaba espacios de violencia? No, acá fuimos muy violentados, policía y todo, nos perseguían. Acá me acuerdo que hacían batidas, inclusive en esa época, por el solo hecho de usted tener una minifalda, la llevaban al calabozo, empezando. Me acuerdo que había un teniente que le decíamos el teniente de la minifalda, porque pues si salían en minifalda, si uno se colocaba algo, pues lo iban a molestar. Ya me acuerdo que en el transitar mío ya veía pues tras con sus velos, con sus transparencias. Ella siempre cuando pasaba el particular o el carro, pues mostraban los senos para que, sí, como en son de conquista, pero siempre sí tuvimos persecución de la policía, bastante. En esa época era muy excluyente todo. Bueno, síguenos contando qué más recuerdas, que me imagino que hay tanto por contar que a veces hasta uno se le olvida. ¿Qué más recuerdas tú de todo este pasar por Arenales? Las noches frías y nubladas de Manizales de ahora 50 y 40 años. Eran noches lluviosas, nubladas, y nosotros acá trasnochando, paradas, bregando a ver qué conseguíamos. La mezcla de las trans con a veces la delincuencia común. Hubo una época de que empezaron a matar trans, que me recuerdo que ya nos montábamos en un carro y pues la trans no volvía porque la encontraron muerta en la Panamericana, por muchos motivos. Entonces ya nosotros teníamos pensábamos de que cuando un particular se arrimaba a un servicio de nosotras, entonces le decíamos a otra trans que, ay, camine, acompáñenme, y le decíamos al cliente, ay, vamos con ella, pero siempre era como por esa protección. Claro. Todos no van a decir cuidarse sí. Entre todos. Eso. Y a veces le decíamos a la trans, ay, apunta el número de placa del carro para que se dé cuenta que si no volví, sí, como un estado de protección, cuidándonos unas a las otras. Pero Diva, imagínate en ese entonces, hace 40 años, que no, como hoy que tenemos un celular al que podemos grabar, al que podemos acceder para hacer una denuncia. ¿Cómo hacían ustedes para hacer esas denuncias si los medios de comunicación eran tan incipientes comparados con hoy? Lenguaje oral. Okay. Nos tocaba lenguaje oral, y si nos creían, y recuerdo que sí, era lo que nosotros contábamos, nos pasó esto, nos agredieron, a veces nos llevaban clientes, y yo recuerdo que una patrulla nos llevó y nos botaba, pues en esa época, en maltería, por allá nos dejaban tiradas así, y clientes también. Y súper aporreadas y demás las dejaban por allá. Me pasó una anécdota con la policía de que yo estaba existía la terraza, la galería. Entonces nos cogió la policía y nos llevó, nos bañó, nos golpeó, nos aporrearon y quedamos mal, cojos. Claro. Y por ahí como a las 3 de la mañana nos soltaron. Váyanse para la casa bien bañadas, bien aporreadas, pero no digan qué pasó. Nos agredían siempre bastante. Teníamos agresión de la policía, también teníamos agresión de la misma sociedad, de mucha gente que subía acá. Entonces siempre...
eso es algo que me parece supremamente importante que hablemos de cómo la sociedad, cómo eran esas violencias sistémicas y recurrentes de la sociedad manizaleña, teniendo en cuenta que sabían que había acá. Pues como sabemos, Manizales es una ciudad muy conservadora, de doble moral, sí. Muchos clientes llegaban acá a Manizales y a veces nos los encontrábamos en la calle y nos volteaban la cara, o eran de los que venían a Manizales a un servicio de nosotras o nosotros y luego salían hasta mismo a atacarnos. Se prestaba a eso, entonces se prestaba para mucha violencia por esa doble moral que siempre ha tenido Manizales. Exactamente, tú haces alusión a una palabra que creo que todavía es presente y es la doble moral. O sea, como de que tiro la piedra, escondo la mano, y sobre todo con nosotros, población sexualmente diversa. Total. Esa doble moral en la ciudad de Manizales, pues yo creo que a nivel nacional, pero sí, pues claro, lo digo por Manizales porque he pasado más años en Manizales, sí. Entonces es algo que se vio marcado y se ve muy marcado. Y se sigue viendo, y ¿no? Se sigue viendo, a pesar pues de que hemos avanzado, pero se sigue viendo. Esa casa era de Emma Marulanda, ella era hermana de Ofir, que fue dueña de mi ranchito cuando ella le cambió la razón social por Bar Ofir. Emma Marulanda tenía ahí en los bajos especie de bar, muy bonito. Había dejado una especie de bar donde a veces sentaban las trans y entrábamos nosotros con clientes muy importantes de la ciudad que no querían ser vistos aquí en las cantinitas por gente. Entonces ellos llegaban ahí en su carro y que entraban allá, y entonces ya Emma Marulanda nos llamaba para que entráramos, que ahí estaban ustedes. Era un sitio de total clandestinidad. Total clandestino, pero sí se sabía que era un negocio, pero ahí los clientes lo utilizaban mucho porque no eran muy vistos cuando llegaban a Arenales. Listo, Diva, vamos a hacer un corte porque tenemos mucho que hablar en este especial tuyo. Vamos a cortar y ahorita seguimos conversando. Muchas gracias. La década de 1980 en Colombia estuvo marcada por un entorno político y social complejo. Violencia política, conflicto armado interno, narcotráfico, censura y conservadurismo moral. En este contexto, hablar de sexualidad diversa era considerado un acto de rebeldía. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans vivían bajo una fuerte discriminación social, religiosa y estatal, enfrentando persecución policial, estigmatización mediática y exclusión laboral y familiar. Y dentro de un tema que es supremamente importante para ti y para mí, que son los derechos humanos. Los derechos nos han acompañado toda la vida, o por lo menos desde muy buena parte de la existencia de la humanidad. Y estas nuevas generaciones, desde las sexualidades diversas, si bien tampoco la tienen fácil, pero hay mucho más amparo por parte del Estado, por parte de las mismas organizaciones sociales, frente a la defensa de los derechos. ¿Cómo haces tú esa línea en el tiempo? Ustedes también tenían derechos y sin embargo nos cuentas de torturas, violencias, abusos, violaciones. ¿Cómo ha sido esa evolución de los derechos en eso? A ver, Liliana, como te comentaba ahorita que hablábamos de los derechos humanos, sí, pongamos, ahora 50 años había unos derechos humanos en el tintero, en el papel, en la hoja. Eso no se veía. Era una violación de los derechos humanos más bien. Habían derechos humanos, pero había una violación de derechos humanos. Sí. Donde nos perseguían, nos tocó una persecución. Recuerdo que te comentaba cuando hacían batidas, nos metían a calabozos, nos bañaban en los calabozos, nos tiraban agua por encima de los calabozos, nos metían con delincuencia común, la delincuencia común nos violaban, abusaban de nosotros, nos llevaban en patrullas afuera y nos sacaban de la ciudad y nos botaban. O
tipo carros, tipos homofóbicos. Bogotá también me tocó esa parte de la policía, muy duro. Entonces, asesinatos, me acuerdo que en Arenales, que se iba y que Juranita no volvió, la encontraron muerta por la Panamericana, por tal parte. Eso fue horrible. Creo que fue después, no sé, se fue en el 87, unos asesinatos que hubo en Manizales de los 80 y arriba, que fue cuando mataron a la Michín, a la Magola, a la Zarca. Eso empezó a haber una persecución impresionante cuando iban matando. Entonces, una violación de derechos humanos. Habían derechos humanos, pero lo marcaba era la violación de esos derechos humanos. Diva, ya hicimos un recorrido por Arenales, que es un territorio que es absolutamente desconocido, inclusivamente para muchos manizaleños, pero gente que suma posiblemente también lo ven fuera del país. Entonces, hacer ese recorrido es también reconstruir una narrativa supremamente necesaria, porque la diversidad sexual nos ha acompañado durante la historia de la humanidad. Hablemos un poco de la diva actual. ¿A qué te dedicas hoy en día? Bueno, voy a retomar un pitico que me dices del recorrido que se hizo en Arenales, porque yo creo que yo llegué a Arenales a hacer mis principios de activismo. Okay. Donde empecé a visibilizarme, donde empecé a este proyecto, a hacer lo que soy hoy. Ahorita en la actualidad, pues siempre me preocupé por ser activista, y entonces hace ya 20 años que empecé a trabajar como activista. Soy uno de los primeros gestores de la Mesa de Sexualidades Diversas del departamento. Fui uno de los primeros candidatos al Consejo por la Población LGBTI, entonces me siento muy contento. Hago parte del colectivo León Zuleta a nivel nacional, y también soy la presidenta de la Fundación Diva Años Dorados, porque es algo que desde que yo empecé el activismo, de tener este auge que hemos tenido del LGBTIQ+, yo siempre pensaba en mi vejez, en la de ellos y en la mía. Entonces yo siempre dignificar ese adulto mayor LGBTI que lo olvidamos, que lo tenemos otra vez enclosetados, otra vez o sea, no reconocemos que lo que estamos viendo ahorita en el LGBTI, que estas conquistas, como me comentaba un sociólogo en Bogotá, fueron porque los adultos mayores recorrimos estos caminos y este trayecto, civilizando esta población. Estupendo, además tenemos todo que hablar. Quiero agradecerte profundamente este primer espacio, y a todos ustedes que nos están viendo, si les encantó ver este personaje, si se sienten identificados con ella. Ella es una causa permanente, constante. No se pierdan el segundo capítulo de este especial que hicimos con ella en Gente que Suma.